El giro más oscuro era una tarde fría de otoño y los tonos dorados de las hojas que caían enmarcaban el paisaje sereno de Westville, una pequeña comunidad muy unida donde Clara Lewis había pasado toda su vida como una maestra de escuela primaria dedicada a Clara, se había ganado el respeto y la admiración de sus compañeros, padres y especialmente de sus estudiantes. Ella era la encarnación de la calidez y la amabilidad, un faro de esperanza e inspiración en las vidas de sus jóvenes estudiantes, muchos de los cuales provenían de entornos desfavorecidos. En este día en particular, Clara se estaba relajando después de otro día exitoso de enseñanza. La campana había sonado señalando el final de la jornada escolar, y su salón de clases finalmente estaba en silencio. El débil sonido de los niños riendo afuera mientras se dirigían a los autobuses trajo una sonrisa a su rostro. Amaba su trabajo todas las mañanas, se despertaba con un sentido de propósito sabiendo que estaba haciendo una diferencia en las vidas de sus estudiantes. Para ella, la educación no se trataba solo de dar lecciones, se trataba de dar forma al futuro. Mientras recogía sus pertenencias, papeles para calificar y su bolso de mano habitual lleno de planes de lecciones, la mente de Clara vagaba hacia el próximo fin de semana. Estaba ansiosa por pasar tiempo con su familia, en particular, la fiesta de cumpleaños de su sobrina era un momento raro en el que podía tomarse un descanso de las exigencias de su trabajo y centrarse en su vida personal con un lado contento. Cerró la puerta del aula y se dirigió al estacionamiento. El día había sido tan ordinario, tan rutinario que Clara no tenía motivos para esperar la cadena de acontecimientos que estaba a punto de desarrollarse. Mientras se dirigía a su coche, se dio cuenta de que una patrulla de policía pasaba lentamente. El coche no le resultaba desconocido. Westville era una ciudad tranquila y a menudo se veía a la policía patrullando la zona. Clara no pensó nada al respecto mientras rebuscaba en su bolso en busca de la llave del coche. De repente, la patrulla se detuvo y salieron dos agentes. Uno era alto y de hombros anchos con la cabeza rapada y un cinturón musculoso. El otro era más bajo, más fornido, con una expresión dura e inquebrantable grabada en su rostro. Clara sintió una repentina oleada de inquietud que la invadía. Algo en su comportamiento no le sentaba bien. El oficial más alto se acercó a ella con un paso enérgico deliberado mientras el más bajo se quedaba atrás. Sus ojos la escaneaban como si la estuviera evaluando. Necesitamos hacerle algunas preguntas, dijo el oficial más alto con voz entrecortada y fría. Clara parpadeó confundida por la confrontación repentina. Nunca antes había tenido problemas con la ley, y no podía entender por qué se acercaban a ella de esa manera. Aún así mantuvo la compostura ofreciendo un asentimiento cortés. Por supuesto, oficial, ¿pasa algo?, preguntó con voz tranquila pero tardía. Con un dejo de confusión, el oficial más bajo dio un paso adelante, sacando una fotografía arrugada de su bolsillo. La sostuvo frente a su rostro sin decir palabra. Clara lo miró. Su corazón se hundió cuando vio una imagen borrosa de una mujer con piel del mismo tono que la de ella captada por la cámara. La fotografía estaba granulada y la mujer en ella era apenas perceptible, pero había suficiente parecido para inquietar a Clara. Coincidías con la descripción de un sospechoso en una roca que tuvo lugar hoy temprano, dijo el oficial más bajo con voz ronca. Vamos a tener que llevarte para interrogarte. Clara sintió que el suelo bajo su control se movía. Su mente corría mientras procesaba la acusación. Robo, repitió incrédula. Debe haber algún error. He estado en la escuela todo el día. Soy profesora, aquí mis alumnos, mis colegas, cualquiera puede responder por mí. Pero los oficiales no estaban escuchando. La llamó un paso más cerca. Su expresión se endureció. No estamos preguntando, dijo su mano agarrando su brazo con una repentina y dolorosa fuerza. Vienes con nosotros. El miedo se apoderó de Clara mientras trataba de apartarse. Su voz temblaba. Por favor, no entiendes, soy inocente, no he hecho nada malo, puedes revisar las cámaras de la escuela, ellos lo probarán. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los oficiales no estaban interesados en ella. Por favor, y el agarre del más alto solo se apretó. El oficial más bajo se acercó su espejo a pulgadas del de ella mientras hablaba con los dientes apretados. Deja de resistirte. Clara no se resistía, pero la acusación por sí sola se sintió como un golpe. Su mente dio vueltas cuando se dio cuenta de que nada de lo que dijera haría una diferencia. Estos hombres ya habían decidido que ella era culpable, no estaban interesados en la justicia o la verdad, buscaban un arresto rápido antes de que pudiera decir otra palabra. El oficial más alto la hizo girar y la estrelló contra el costado del auto de policía. Clara gritó de dolor cuando su hombro golpeó el metal con un ruido repugnante. El oficial más bajo tiró de sus brazos detrás de su espalda, retorciéndolos dolorosamente mientras le colocaba las frías e inflexibles esposas en las muñecas. El agudo escozor del metal clavándose en su piel la hizo jadear y las lágrimas nublaron su visión. Por favor, no me estoy resistiendo. Clara sollozó, pero sus palabras fueron ahogadas por el clamor de los latidos de su propio corazón latiendo en sus oídos. La humillación era abrumadora. Aquí estaba, una maestra respetada, un modelo a seguir en su comunidad, siendo tratada como una criminal común a plena luz del día desde el otro lado del estacionamiento. La vecina de Clara, la señora Ramírez, acababa de estacionar su auto.
Se congeló cuando vio la escena que se desarrollaba, sus ojos se abrieron de par en par. Con horror y su mano tembló mientras buscaba su teléfono rápidamente grabando el incidente. La señora Ramírez conocía a Clara desde hacía años y la vista de que la policía la trataba con rudeza fue suficiente para enviarle un escalofrío por la columna vertebral. Sabía que tenía que haber algún error y rezó en silencio para que su video ayudara a arreglar las cosas, pero en ese momento Clara se sintió completamente sola. Los oficiales la empujaron al asiento trasero de su cruiser. La puerta se cerró de golpe con una finalidad que hizo eco en su pecho. Se sentó en un silencio aturdido. Le dolían las muñecas. Su corazón latía con fuerza mientras el auto se alejaba de la escuela. Su mente corría con 1.000.000 de pensamientos. Sus estudiantes, su familia, su carrera. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía su vida, que había sido tan ordinaria hace solo unos momentos, salirse de control por completo cuando el auto de policía giró en una calle lateral? Clara vio a la señora Ramírez todavía de pie en el estacionamiento con su teléfono levantado. Clara no sabía si el video haría una diferencia, pero era el único rayo de esperanza que tenía en lo aterrador y desconocido que la esperaba. Cerró los ojos tratando de contenerse. Sobre ese frágil hilo de esperanza mientras el miedo y la incertidumbre se arremolinaban a su alrededor como una oscura tormenta ineludible, el coche se detuvo en la comisaría y los agentes sacaron a Clara del vehículo. Sus agarres le lastimaron los brazos mientras la conducían a través de las puertas de la comisaría, las luces fluorescentes del interior parpadeaban siniestramente mientras la hacían marchar por los fríos pasillos de Street AL. Los agentes no hablaron y el estómago de Clara se retorció de miedo. Nunca antes había estado en una comisaría, y mucho menos como sospechosa. Todo en el lugar, la dura iluminación, los fríos suelos del ENIAM, las miradas hostiles de los agentes a su alrededor la hacían sentir como si estuviera entrando en una pesadilla. La empujaron a una pequeña sala de interrogatorios y cerraron la puerta tras ella. Clarice se quedó allí temblando, su mente dando vueltas. Era inocente, pero aquí estaba, siendo tratada como una criminal. Siempre había creído en el sistema de justicia, creía que la verdad prevalecería al final, pero ahora, sola en esa habitación estéril y poco acogedora, ya no estaba tan segura de si alguien la creería, si alguien escucharía su versión de la historia o si era solo otra cara en el sistema, otra persona. Perdida en las grietas de un sistema de justicia que a menudo hacía la vista gorda ante la verdad. A medida que pasaban los minutos, Clara permaneció de pie. Sus pensamientos giraban en una tormenta caótica de miedo, ira y desesperación. Ella era inocente, pero parecía que a nadie le importaba. Su vida había tomado un giro brutal e inesperado, y mientras el reloj avanzaba se dio cuenta de que esta pesadilla estaba lejos de terminar. Dijiste que comienza una batalla. Clarice estaba de pie en la fría y tenue sala de interrogatorios, cada nervio en tensión. Las paredes de acero parecían cerrarse a su alrededor, y el áspero zumbido de la luz del techo se sumaba a su creciente ansiedad. Sus muñecas, todavía doloridas por las esposas, y el escozor de la humillación la hizo asentir. Los oficiales la habían dejado sola durante lo que parecieron horas. Su mente acelerada, mientras trataba de darle sentido a la surrealista y aterradora situación, recordó en los acontecimientos de las últimas horas habían comenzado de una manera tan normal. Cómo había dicho adiós a sus alumnos sin saber que su vida estaba a punto de destrozarse. Los rostros de sus alumnos pasaron por su mente. ¿Cómo reaccionarían cuando supieran que su amada maestra había sido arrestada? ¿Qué pensarían los padres? Su reputación, años de dedicación y trabajo duro, ahora pendía de un hilo, todo por culpa de una acusación falsa. Clara sacudió la cabeza, tratando de controlar el pánico creciente. Siempre había creído en la justicia del sistema. Como maestra, les había enseñado a sus estudiantes sobre justicia, integridad y verdad. Ahora, sentada sola en esta habitación fría, sintió la amarga ironía de su situación. La verdad parecía no importarle, no a los oficiales que la habían arrestado, no al sistema que ahora la trataba como culpable hasta que se demostrara su inocencia. De repente, la puerta se abrió con un crujido y entraron dos oficiales. Uno era el oficial alto y musculoso que se le había acercado por primera vez en el estacionamiento. El otro era un detective mayor, con el cabello canoso y una actitud que inmediatamente puso nerviosa a Clara. Tenía una mirada de cansancio, como un hombre que había visto demasiado del mundo y ya no creía en la inocencia de nadie. El detective se sentó frente a ella cruzando las manos sobre la mesa, le dirigió una larga mirada evaluadora a sus ojos duros y calculadores. El alto oficial permaneció de pie junto a la puerta con los brazos cruzados, observándola de cerca. Señorita Lewis, el detective comenzó, su voz gruff. Vamos al grano. La detuvieron porque coincidía con la descripción de un sospechoso de un robo.
Tenemos testigos y su coartada bueno, es inestable en el mejor de los casos, el corazón de Clara latía con fuerza en su pecho, se había estado preparando para este momento, pero la realidad de escuchar la acusación expuesta tan claramente todavía la HIT, como un puñetazo en el estómago. Detective, por favor, dijo su voz firme, pero tensa, yo no robé a nadie, he estado en la escuela, todo el día puedes revisar las cámaras de seguridad, mis estudiantes, mis compañeros de trabajo, todos pueden responder por mí. El detective levantó una ceja, hemos escuchado eso antes, todos son inocentes, bien aquí está la cosa, M. Lewis, tenemos una descripción y te queda misma altura, misma constitución, misma apariencia general, y no es solo un testigo, son varios. Clara sintió su estómago revuelto, ¿cómo podía estar pasando esto? La idea de que alguien la hubiera confundido con una criminal parecía imposible, había estado en la escuela todo el día rodeada de gente que la conocía y sin embargo aquí estaba acusada de un crimen con el que no tenía ninguna conexión. Para mirar, dijo su voz cada vez más desesperada, entiendo que puede haber un parecido, pero no soy la persona que estás buscando, no he hecho nada malo, necesitas revisar las imágenes de la escuela, probará dónde estaba. El detective suspiró y se reclinó en su silla frotándose las sienes como si hubiera escuchado este argumento miles de veces antes de intercambiar una mirada con el alto oficial, que permaneció en silencio pero asintió ligeramente. No. Estás haciendo esto fácil para ti, dijo el detective, su tono frío y despectivo, coincides con la descripción, y ahora mismo eso es suficiente para mantenerte aquí, puedes seguir protestando todo lo que quieras, pero hasta que hayamos revisado todo no irás a ninguna parte. Clara sintió una ola de impotencia invadirla, las palabras del detective quedaron suspendidas en el aire como una soga apretándose a su alrededor, no importaba que ella fuera inocente, ya habían decidido que era culpable. Por favor. Sus protestas parecían insignificantes ante su fría indiferencia. De repente, la puerta se abrió de nuevo y entró otro oficial con una carpeta. Se la entregó al detective, quien la hojeó con acento agudo rápidamente antes de mirar a Clara. Aquí está el trato. M. Lewis, el detective, dijo con voz aguda, te vamos a retener aquí mientras investigamos. Serás procesada como todos los demás. Huellas dactilares, fotos, todo. Si lo que estás diciendo es correcto, te liberaremos, pero si no. Dejó que la implicación flotara en el aire. Las manos de Clarice temblaban en su regazo mientras intentaba controlar el pánico creciente. La idea de ser procesada, de que le tomaran huellas dactilares y una foto policial la llenaba de pavor. Había visto escenas como esta en la televisión, pero nunca en un millón de años había visto escenas como esta en la televisión. Ella imaginó que le estaba pasando esto, es un error, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro, soy inocente. El detective no respondió, simplemente se puso de pie haciendo un gesto para que el oficial alto sacara a Clase de la habitación. Mientras la guiaban por los pasillos de la comisaría, la mente de Clara se arremolinaba con pensamientos de lo rápido que su vida se había desenredado, la humillación de ser tratada como una criminal, el miedo a lo que estaba por venir, la incertidumbre de si alguien le creería, todo se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. La llevaron al área de procesamiento donde la cruda realidad de su situación la golpeó con toda su fuerza, se puso en fila con otros detenidos, su corazón latía con fuerza mientras los veía serles tomadas las huellas digitales y fotografiados, algunos parecían endurecidos, acostumbrados a la rutina, mientras otros como ella parecían fuera de lugar, atrapados en un sistema al que no le importaban sus historias. Cuando fue el turno de Clara, el oficial detrás del escritorio apenas la miró mientras tomaba sus huellas digitales, la tinta picando sus dedos, el flash de la cámara era cegador, mientras tomaban su foto policial, una imagen que ahora sería parte del sistema vinculado a su nombre, su identidad. La sensación de violación era abrumadora, pero se obligó a mantenerse erguida, negándose a dejar que la vieran romperse. Después del procesamiento escoltaron a Clara a una celda de detención. La limpieza de la puerta de metal hizo eco en el pequeño espacio cuando se cerró detrás de ella, y la finalidad de todo le dio un vuelco el estómago. Se sentó en el banco frío mirando las paredes grises opacas que la rodeaban. No había ventana ni sentido del tiempo ni del lugar, solo la sofocante realidad de su confinamiento. Clara nunca se había sentido más sola en su vida, sus pensamientos corrían mientras trataba de encontrar una manera de salir de esta pesadilla. Sabía que era inocente, pero demostrarlo se sentía como una tarea insuperable. El sistema no parecía interesado en la verdad, estaba más preocupado por la conveniencia de hacer juicios rápidos y llenar cotus. Ella era solo otro caso, otro número en un sistema al que no le importaban las personas que habían aplastado en el camino. Mientras estaba sentada allí, los pensamientos de Clara se dirigieron a su familia, su madre, que siempre le había enseñado a ser fuerte frente a la adversidad. Sería devastada por saber lo que había pasado. Su hermana, su confidente más cercana, seguramente lucharía con uñas y dientes para sacarla de este lío, pero la idea de que supieran o vieran la vergüenza y la preocupación en sus rostros era casi insoportable. Clara no quería ser la causa de su dolor, pero sabía que lo descubrirían pronto, muy pronto. También pensó en sus estudiantes, siempre la habían admirado y la idea de que se enteraran de su arresto la llenó de una profunda sensación de dolor. ¿Qué pensarían?
¿Cómo reaccionarían cuando vieran a su maestra, la mujer que siempre les había enseñado a ser honestos, a defender lo correcto, atrapada en una situación como esta? Clara sacudió la cabeza tratando de alejar los pensamientos oscuros. No podía dejar que la desesperación la consumiera. Tenía que creer que la verdad saldría a la luz, que la evidencia limpiaría su nombre, pero a medida que los minutos se convertían en horas y las frías paredes de la celda parecían presionarla, se hizo cada vez más difícil aferrarse a esa esperanza. La realidad de la situación se estaba hundiendo y, por primera vez, Clara comenzó a comprender realmente las profundidades de la batalla a la que se enfrentaba. No se trataba solo de demostrar su valía. Inocencia se trataba de sobrevivir a un sistema que estaba en su contra desde el principio. La noche se alargó y Clara permaneció en la celda. Su mente era una tormenta arremolinada, miedo e incertidumbre. No tenía idea de lo que traería el mañana, pero una cosa estaba clara: estaba en la pelea de su vida, y necesitaría cada pizca de fuerza, coraje y resiliencia para superar el costo del silencio. El mundo de Clara se había transformado en una realidad surrealista y oscura, una donde su voz parecía no tener peso. Sin autoridad se sentó en el duro e implacable banco en la celda de detención, su espalda presionada contra la fría pared de cemento. La crudeza de la habitación era ineludible, gris, sombría e indiferente. No había suavidad aquí, ningún sentido de humanidad en este espacio confinado. Era como si las paredes mismas estuvieran diseñadas para despojar a una persona de su dignidad, para borrar su sentido de identidad. El tiempo se había vuelto borroso para Clara. No había relojes en la celda, ni ventanas que le permitieran vislumbrar el mundo exterior. Solo el ocasional ruido de puertas al abrirse y cerrarse y el arrastrar de pasos por el pasillo. Las únicas personas que veía eran los detenidos ocasionales, algunos caminando ansiosamente, otros resignados a su destino. Era difícil decir cuánto tiempo había estado allí, horas, tal vez días. Se sentía como una eternidad. El peso de la situación comenzaba a instalarse en su pecho, una presión sofocante que le dificultaba respirar. Clara siempre había sido una mujer fuerte, segura y serena. Pero aquí, en este lugar frío e implacable, se sentía frágil. El miedo a lo desconocido asintió en sus entrañas. Había sido arrestada injustamente, acusada de un crimen que no había cometido, y ahora estaba atrapada en un sistema que estaba diseñado no para escuchar, sino para juzgar. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, el aislamiento comenzó a jugarle una mala pasada a su mente. Recuerdos de su vida anterior. Esta pesadilla emergió como frágiles burbujas que subían a la superficie solo para estallar y disolverse en la nada. Pensó en su salón de clases, los rostros de sus estudiantes mientras escuchaban con entusiasmo sus lecciones. Recordó sus risas, su energía ilimitada y su confianza en ella. Clara siempre se había tomado en serio su papel de maestra, era más que un trabajo, era una vocación, pero ahora esos recuerdos se sentían como fragmentos de una vida lejana, una vida que le había sido arrebatada. Pensó en su familia, especialmente en su madre, una mujer fuerte y sensata que había criado a Clara y a su hermana por su cuenta después de que su padre falleciera cuando eran jóvenes. Su madre siempre había sido un pilar de fortaleza, inculcando en Clara los valores del trabajo duro, la perseverancia y la integridad. Siempre había creído que si hacías lo correcto, si vivías con honor y tratabas a las personas con respeto, el mundo lo reconocería. Pero mientras Clara estaba sentada sola en la celda, la amarga realidad de su situación chocó violentamente con los ideales que su madre la había criado. Los oficiales habían dejado en claro que no estaban interesados en su verdad, no estaban interesados en su carácter, su pasado o su coartada. Lo que les importaba era la endeble descripción que la vinculaba con un crimen en el que no había participado. Las protestas de Clara habían caído en oídos sordos, y ahora que las horas pasaban se preguntaba si alguien le creería. De repente el tintineo de la puerta de la celda la devolvió al presente. El sonido era áspero y metálico contra sus nervios ya de por sí fuertes. Un joven oficial entró con su rostro ilegible, se acercó a ella con un portapapeles en la mano sin mirarla a los ojos mientras hablaba. Te van a transferir a una instalación más grande, te mantendrán allí mientras continuamos la investigación. El corazón de Clarus se hundió. Transferida, repitió su voz débil, pero yo ni siquiera he hablado con un abogado, no he tenido la oportunidad de explicar. Ha habido un error. El oficial no respondió, su mirada permaneció fija en el portapapeles, como si sus palabras no significaran nada. No le ofreció ninguna explicación, ninguna tranquilidad, solo la fría eficiencia de alguien que hace un trabajo que hace mucho perdió su humanidad. Vámonos, dijo secamente. Clara sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a ella misma. Se puso de pie, sus rodillas estaban rígidas por estar sentada tanto tiempo, y mientras se ponía de pie sintió el peso del agotamiento asentarse sobre ella. Cada paso se sentía pesado mientras el oficial la guiaba por el corredor tenuemente iluminado. Las paredes estaban alineadas con gruesas puertas reforzadas, cada una un recordatorio de las vidas que se guardaban detrás de ella. Se
Preguntó cuántas personas en este lugar eran como ella, inocentes, asustadas y olvidadas por un sistema al que no le importaban sus historias. Mientras salían, Clara fue golpeada por el frío del aire de la tarde. El cielo estaba oscuro, un vasto vacío que reflejaba la sensación de vacío en su pecho. Una camioneta de policía estaba esperando su motor en ralentí, y el oficial le hizo un gesto para que subiera. Su corazón latía con fuerza mientras subía a la camioneta, el metal frío bajo sus pies, enviando un escalofrío a través de su cuerpo. Las puertas se cerró de golpe detrás de ella, y por un momento el silencio fue ensordecedor. Clara apoyó la cabeza contra la pared, cerrando los ojos mientras trataba de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había pasado de ser una maestra respetada que guiaba mentes jóvenes a estar atrapada en la parte trasera de una camioneta policial, acusada de un crimen que no cometió? El miedo era abrumador, pero debajo de todo estaba creciendo una sensación de ira. Esto no era justo, esto no era justicia. La camioneta comenzó a moverse, el zumbido del motor llenando el espacio cerrado. Clara abrió los ojos mirando fijamente el interior tenuemente iluminado. Siempre había creído que el sistema funcionaba, que si decías la verdad, la gente escucharía, pero ahora se dio cuenta de lo ingenua que había sido esa creencia. El sistema no se trataba de la verdad, se trataba de poder, control y conveniencia, y ahora ella era solo otro engranaje en esa máquina. Mientras la camioneta avanzaba por la carretera, Clara pensó en la señora Ramírez, la vecina que había filmado su arresto. Se aferró a ese recuerdo como un salvavidas. Tal vez ese video ayudaría, tal vez mostraría al mundo que había sido arrestada injustamente, que no era el criminal que buscaban. Pero mientras se aferraba a esa esperanza, una pequeña voz en el fondo de su mente le susurró que tal vez no fuera suficiente. Los videos podían ser descartados, las pruebas podían ser ignoradas y la verdad podía ser distorsionada para encajar en la narrativa que querían las autoridades. Pasaron horas en la camioneta y Clara sintió que cada minuto se estiraba como una eternidad. Cuando la camioneta finalmente se detuvo, la llevaron a otra instalación, esta más grande, más intimidante. Las paredes eran más altas, la seguridad más estricta y la sensación de desesperanza aún más palpable. La procesaron de nuevo, esta vez en una instalación que albergaba a hombres y mujeres, todos ellos en espera de juicio o sentencia. El ruido era abrumador, el tintineo de las puertas de metal, los gritos de los guardias, los murmullos de otros detenidos. Era un mundo en el que Clara nunca se había imaginado, un mundo que parecía diseñado para destrozar a la gente. Una vez más, llevaron a Clara a una celda de detención. Esta era más pequeña y estaba más abarrotada con otras dos mujeres que ya ocupaban el espacio, una sentada en un banco mirando fijamente a la pared mientras la otra caminaba de un lado a otro murmurando para sí misma. Clara tomó sentada en el borde del banco, su cuerpo pesado por el cansancio. Por un momento, simplemente se sentó allí mirando al suelo, tratando de darle sentido a todo, pero sin importar cuánto lo intentara, las piezas no encajaban, no había lógica, ninguna razón para lo que estaba sucediendo. Siempre había creído en la justicia del mundo, en la idea de que si hacías lo correcto, te sucedería lo correcto, pero ahora, sentada en esta celda rodeada por la fría indiferencia del sistema, Clara se dio cuenta de lo frágil que era esa creencia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta de la celda al abrirse. Una guardia intervino, su expresión era dura e inquebrantable. Louis, tienes una visita. El corazón de Clara se filtró en su pecho. El visitante podría ser su familia, su hermana. Tal vez no había hablado con nadie desde su arresto, y la idea de ver una cara familiar, alguien que creía en su inocencia, la llenó de un rayo de esperanza. Se levantó rápidamente siguiendo al guardia por el pasillo. El sonido de sus pasos resonó en las paredes mientras se dirigían al área de visitantes. Cuando llegaron, Clara fue conducida a una pequeña habitación con una mampara de cristal. Al otro lado, sentada en una silla, estaba una mujer que Clara nunca había visto antes. Vestía un elegante traje oscuro, y tenía un aire de mediodía. Sus ojos penetrantes se encontraron con los de Clarice a través del cristal, y le hizo un gesto para que se sentara. Clara se sentó lentamente. La confusión nublaba su mente. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Soy tu abogada, dijo la mujer, su tono enérgico y profesional. Mi nombre es Sara Martínez, me han asignado a tu caso. Clara la miró fijamente, las palabras sin registrar del todo. El abogado, finalmente alguien que podría ayudarla, alguien que escucharía su versión de la historia, pero cuando miró la expresión severa y profesional de Sara, sintió una punzada de duda. ¿Esta mujer realmente lucharía por ella, o era solo otro engranaje en el sistema, otra persona que veía a Clara como un caso más? Archivo. Yo no lo hice, dijo Clara con la voz quebrada. Yo no cometí el robo, estuve en la escuela todo el día, hay pruebas, hay cámaras, tienes que creerme. Sara asintió, pero su expresión permaneció ilegible. He leído el expediente del caso, vamos a trabajar en esto, pero necesito que entiendas algo, esto no será fácil. La fiscalía ya tiene testigos que dicen que coincides con la descripción del sospechoso, y no van a retirar los cargos sin luchar. Necesitamos construir una defensa fuerte, y eso va a llevar tiempo. Clara sintió que se le revolvía el estómago. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo más tendría que pasar en esta pesadilla? ¿Cuánto tiempo estaría atrapada en este sistema frío y despiadado antes de que alguien le creyera?
Pero soy inocente, susurró Clara, su voz apenas era audible. Los ojos de Sara se suavizaron por un breve momento. Sé que dijo en voz baja, pero a veces la inocencia no es suficiente, vamos a tener que luchar por esto. Clara tragó fuerte, el peso de sus palabras se hundió. Había pensado que la verdad sería suficiente para tranquilizarla libre, pero ahora sentada frente a su abogado se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. La batalla por su libertad estaba lejos de terminar y el costo del silencio de no ser escuchada era un precio que tendría que pagar en cada paso del camino. La lucha por la libertad. Las luces fluorescentes en la sala de visitas zumbaban en lo alto, arrojando un duro resplandor estéril sobre la mesa donde Clara estaba sentada mirando a través del grueso cristal a Sara Martínez. Su nueva abogada acababa de pronunciar la cruda verdad: la inocencia por sí sola no sería suficiente para liberarla. Clara siempre había creído que la verdad la protegería, que la justicia era un escudo para los inocentes, pero aquí en el frío e indiferente agarre del sistema esa creencia se estaba escapando. Sus manos temblaban ligeramente mientras las apoyaba sobre la mesa, el peso de todo lo que había sucedido en los últimos días presionándola como un ancla. Las palabras de Sara se repetían en su mente: vamos a tener que luchar por esta lucha. La sola idea parecía agotadora. Clara había pasado toda su vida evitando el conflicto, creyendo que la justicia y el trabajo duro la guiarían a través de los momentos más difíciles, pero esto era diferente. Esto era un sistema que no le importaba la justicia, solo le importaba ganar, encontrar a alguien a quien culpar. Clara lo había visto en las noticias antes, historias de personas acusadas injustamente, atrapadas en las fauces de la ley, sin nadie que les creyera, pero nunca se había imaginado en tal posición. Siempre había estado del otro lado enseñando a sus estudiantes sobre la importancia de la verdad, la justicia y la integridad moral. Ahora estaba adentro luchando por ver una salida. La voz firme de Sara atravesó los pensamientos de Clara. Clara, necesito que te concentres, sé que esto es abrumador, pero no tenemos tiempo que perder. La fiscalía tiene ventaja, ya tienen a sus testigos alineados y están construyendo un caso en tu contra. Tenemos que ser proactivos. Clara parpadeó tratando de sacudirse la niebla de miedo que nublaba su mente. ¿Qué podemos hacer? Hay cámaras en la escuela, probarán que estuve allí todo el día, ¿no? Sara se inclinó hacia adelante, su expresión sombría. Estamos trabajando en eso, pero no es tan simple como crees. El metraje ayudará, sí, pero primero necesitamos tener acceso a él. La policía no va a entregárselo fácilmente, creen que tienen a su sospechoso, no se esforzarán por demostrar que están equivocados. El corazón de Clara se hundió aún más, pero eso es evidencia real, ¿cómo pueden ignorarlo? Porque Clara dijo Sara suavemente, su tono una mezcla de frustración y empatía. El sistema no se basa en lo que es correcto, se basa en lo que es fácil. Quieren una condena, y si encajas en la descripción presionarán para que se mantenga. Clara bajó la cabeza sintiendo la ola de desesperanza invadirla. ¿Cómo había llegado a esto? Ella siempre había seguido las reglas, siempre había sido cuidadosa de vivir una vida de honestidad e integridad, pero aquí estaba enfrentando la posibilidad de prisión por un crimen que no había cometido. Sara se reclinó en su silla, cruzando sus brazos. Necesitamos testigos, Clara, gente que pueda dar fe de tu paradero ese día. Las imágenes de seguridad ayudará, pero necesitamos más testimonios de tus compañeros de trabajo, de los padres, cualquiera que pueda hablar de tu carácter y tu inocencia. Clara asintió lentamente, su mente corrió a través de las personas a las que podía preguntar. Estaban sus compañeros profesores, por supuesto, pero habían estado ocupados con sus propias clases. Sus estudiantes no, eran demasiado jóvenes. La secretaria de la escuela, la señora Worden, podría haberla visto cuando firmó esa mañana, y estaba el señor Henrik, el conserje que había estado limpiando los pasillos esa tarde, pero sería suficiente. La señora Ramírez, dijo Clara de repente, su voz ganando fuerza. Mi vecina vio todo lo que filmó, puede mostrarte el video, probará que no insistí en que estaba cooperando todo el tiempo. Las cejas de Sara se levantaron ligeramente. Un video que podría ser útil, ¿sabes si ha hablado con alguien sobre eso? No lo sé, Clara admitió, una sensación de urgencia aumentando en su pecho, pero estaba allí, vio que me arrestaban, ella sabe que soy inocente. Sara asintió, anotando algo en el bloc de notas frente a ella. La rastrearé si está dispuesta a testificar y entrega el video que podría darnos algo de influencia, pero vamos a necesitar más que eso. ¿Qué más puedo hacer?, preguntó Clara. La desesperación se apoderaba de su voz. Me siento tan impotente, no sé cómo luchar contra esto. La mirada de Sara se suavizó, y por un momento el exterior profesional endurecido se deslizó revelando un destello de comprensión. Clara, sé que esto es aterrador, y no es justo, no deberías tener que estar en esta situación, pero no puedes rendirte, necesitas ayudarme a construir esta defensa. Encontraremos el metraje, reuniremos testigos, y lucharemos juntos, pero necesito que te mantengas fuerte. Está bien. Clara tragó saliva con la garganta seca, y asintió. Está bien, haré lo que sea necesario. Sara dio un pequeño asentimiento tranquilizador. Bien, me pondré en contacto, pronto, mantente concentrado, y no pierdas la esperanza, superaremos esto. Con eso el guardia regresó a la habitación señalando que la visita había terminado. Clarice se puso de pie sintiendo las piernas débiles debajo de ella, y siguió al guardia fuera del área de visitas. Mientras caminaba de regreso a su celda, el peso de la situación se asentó más pesadamente sobre sus hombros. La lucha apenas había comenzado, pero al menos ahora no estaba completamente sola. Sara era su salvavidas y, por primera vez desde su arresto, Clara sintió un destello de determinación dentro de ella. A medida que pasaban los días, la realidad de la vida en prisión comenzó a hundirse.
Clara estaba alojada en la sección de mujeres de la instalación, compartiendo una celda con otras dos mujeres. Una era una mujer joven llamada Hasha que había sido arrestada por hurto menor, era ruda con un exterior endurecido que sugería que había aprendido a sobrevivir en circunstancias difíciles. La otra mujer, Beth, era mayor y tenía un comportamiento tranquilo que ocultaba la tristeza en sus ojos. La habían atrapado en una redada de drogas, aunque insistió en que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Clara no hacía muchas preguntas y ellos tampoco. Las tres existían en una especie de verdad tácita, cada una lidiando con sus propios demonios. Por la noche, cuando las luces se atenuaban y la instalación caía en un silencio inquieto, Clara se acostaba en su catre mirando al techo preguntándose cómo había terminado en este lugar. Su mente corría con pensamientos de su vida anterior, sus estudiantes, su familia, su hogar, todo se sentía tan distante ahora como un sueño que no podía recordar. Pasaba sus días esperando noticias de Sara, esperando que las ruedas de la justicia giraran, esperando algo, cualquier cosa que rompiera la sofocante monotonía de los días. Cada mañana la escoltaban al área común donde las mujeres se reunían, hablando tranquilamente en pequeños grupos, jugando a las cartas o simplemente sentándose en silencio. Las conversaciones a menudo eran sobre el mundo exterior, las familias, los amigos, los planes para cuando fueran liberados, pero a Clara le resultaba difícil unirse al pensamiento de su vida afuera, se sentía como un recuerdo lejano, algo que no estaba segura de poder recuperar alguna vez. Una tarde, Clara se sentó sola en un rincón del área común, perdida en sus pensamientos. Un guardia se le acercó. Luis, tienes otro visitante. El corazón de Clarice saltó en su garganta. Sara otra vez. Tal vez había encontrado algo, tal vez había noticias, algún progreso. Se puso de pie rápidamente siguiendo al guardia por los pasillos ahora familiares hacia la sala de visitas, pero cuando entró en la habitación no estaba Sara esperándola al otro lado del cristal, era su madre. Clara se congeló en la puerta con la respiración entrecortada en su garganta. Su madre, que siempre había sido tan fuerte, tan serena, parecía más pequeña de lo que Clara recordaba. Su rostro estaba marcado por la preocupación, sus ojos leían lo que parecían noches de insomnio y lágrimas. Se sentó rígida en la silla con las manos cruzadas firmemente en su regazo como si se mantuviera junta por pura fuerza de voluntad. Susurró mamá. Clara, con la voz quebrada, se sentó frente a su madre levantando el auricular para hablar. A través del cristal la voz de su madre tembló mientras hablaba. Clara, bebé, ¿qué te han hecho? Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Había estado conteniéndose todo dentro, tratando de mantenerse fuerte, tratando de no dejar que el miedo la rompiera, pero al ver a su madre allí luciendo tan frágil era casi demasiado para soportar. Yo no lo hice, mamá. Clara susurró con la voz temblorosa. Yo no hice nada. No sé cómo sucedió esto. Su madre asintió con los labios apretados con fuerza juntas como si intentara evitar derrumbarse. Lo sé, Clara, sé que no lo hiciste, pero vamos a luchar contra esto. He estado hablando con tu abogado, dice que tienes un buen caso, vamos a sacarte de aquí, nena. Clara trató de contener las lágrimas, pero de todos modos se deslizaron por sus mejillas. No sé cuánto tiempo puedo hacer esto, dijo su voz apenas un susurro. Es tan difícil, mamá. Los ojos de su madre se suavizaron y por primera vez desde que Clara había entrado en la habitación un destello de la fuerza que recordaba regresó al rostro de su madre. Eres mi hija, Clara, eres fuerte, siempre has sido fuerte, y no estás sola, me escuchas, vamos a superar esto, vas a superar esto. Clara asintió secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Las palabras de su madre eran como un bálsamo para su alma herida, un recordatorio de quién era y de la vida que había luchado tanto por construir. No iba a dejar que este sistema le quitara todo, no iba a dejar que ganaran. La lucha no había terminado ni por asomo, pero mientras Clara se sentaba frente a su madre sintiendo la calidez de su amor y apoyo, supo que tenía algo por lo que valía la pena luchar, la fuerza para mantenerse en pie. Los días pasaban lentamente en los fríos confines del centro de detención y Clara Lewis se sentía como si estuviera viviendo en una realidad suspendida. El tiempo se había vuelto explosivo, estirándose y distorsionándose de maneras que hacían que los días se confundieran entre sí. No medía el tiempo con relojes o calendarios, sino con el ritmo de sus interacciones con Sara, su abogada, y las visitas de su familia. Cada reunión, cada llamada telefónica, se convertía en un pequeño salvavidas que la alejaba del abismo de la desesperación que amenazaba con consumirla, pero cuanto más tiempo pasaba, más se daba cuenta de la gravedad de la batalla que tenía por delante. Esto no iba a terminar rápidamente y cada día que pasaba en esta jaula socavaba su esperanza. El zumbido de las chimeneas sobre su cabeza se convirtió en una banda sonora opresiva para su existencia. Su brillo opaco proyectaba sombras sobre la celda que compartía con otras dos mujeres. Tasha, su compañera de celda más joven, se había convertido en un pequeño consuelo en este extraño mundo.
Por la noche, después de que los guardias habían completado sus rondas finales, a veces hablaban en susurros y compartían historias de sus vidas antes de que Clara se enterara de que Tasha había crecido en el sistema de acogida rebotando de casa en casa, sin conocer realmente la estabilidad de alguna manera. El exterior áspero de Tasha era un escudo, una defensa necesaria para alguien que nunca había tenido a nadie en quien apoyarse. Una noche Clara y Tasha se sentaron en sus literas la habitación, iluminada solo por la luz tenue que se filtraba a través de la ventana estrecha sobre sus cabezas. Tasha estaba hojeando una baraja de cartas gastadas. Sus dedos se movían sordamente mientras barajaba y barajaba nuevamente las cartas con facilidad practicada. No perteneces aquí, dijo Tash en voz baja, su voz un murmullo bajo en la quietud de la habitación. Clara levantó la vista sorprendida por la repentina declaración. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, aunque tenía sus propios pensamientos sobre el asunto. Había pasado incontables horas preguntándose lo mismo. No sé cómo alguien como ella, que había vivido toda su vida siguiendo las reglas, terminó en un lugar como este. Tasha se encogió de hombros sin levantar la vista de sus cartas. No eres como el resto de nosotros, eres diferente, lo puedo ver. Eres una buena persona, Clara. No deberías estar encerrada aquí. Clara dejó escapar un profundo suspiro. Yo tampoco pensé que alguna vez terminaría en un lugar como este, pero aquí estoy. Tasha detuvo su movimiento y miró a Clara. Eres inocente, ¿verdad? Quiero decir, no hiciste lo que dijeron que hiciste. La garganta de Clara se apretó y asintió. Juro, Tasha, que no. Nunca he pensado en romper la ley. Soy maestra. Paso mis días ayudando a los niños, no lastimando a nadie. Tasha le dio una mirada inquisitiva, como si sopesara sus palabras. Después de un momento, asintió. Su mirada se suavizó un poco. Sí, te creo. No tienes esa mirada. Ya sabes, la mirada que tiene la gente cuando es culpable. Como si siempre estuvieran cuidándose las espaldas. Clara sintió una ola de gratitud invadirla. Aunque las palabras de Tasha eran un pequeño consuelo en el gran esquema de las cosas, pero en este lugar donde cada día se sentía como una batalla por la supervivencia, tanto emocional como físicamente, que alguien creyera en ella significaba más de lo que podía poner en palabras. Pero Clara sabía que la creencia, aunque alentadora, no era suficiente fuera de estos muros. En el mundo de los tribunales y los abogados, la evidencia importaba más que cualquier cosa. Las visitas con Sarah se habían vuelto más frecuentes, cada una llena de actualizaciones que le dieron a Clara un destello de esperanza, solo para que se apagara por las duras realidades del sistema legal. Sin embargo, Sarah era implacable y eso le dio a Clara algo de consuelo cada vez que se encontraban. Sarah llegaba con nuevos archivos, notas garabateadas y una determinación sombría. En sus ojos, el video grabado por la señora Ramírez había sido entregado a las autoridades, pero no era la bala de plata que Clara había esperado. Mostraba a los oficiales arrestándola. Sí, pero no capturó lo que condujo al incidente. Las imágenes granuladas del otro lado de la calle no fueron suficientes para probar definitivamente la inocencia de Clara, solo mostraba su cooperación, no su resistencia, y aunque eso era algo, no era suficiente. Para desmantelar las acusaciones que se habían acumulado contra ella, he estado en contacto con sus colegas. Sarah dijo durante una de sus reuniones que se sentó frente a Clara en la sala de visitas. Su voz era tranquila pero urgente. La señora Warden, la secretaria, está dispuesta a testificar que usted estuvo en la escuela todo el día. Ella confirmó que vio cuando usted registró su entrada y salida. Clara asintió sintiendo una pequeña oleada de esperanza. La señora Warden siempre había sido amable con ella, siempre estaba allí con una sonrisa. Cuando Clara pasó por la oficina principal, saber que alguien de su vida diaria estaba a su lado la llenó de una sensación de validación. El señor Reese, el conserje, también la vio esa tarde. Sarah continuó hojeando sus notas. Aunque él también aceptó testificar, tendremos que asegurarnos de que su testimonio se sostenga bajo el interrogatorio. Clara frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quiere decir con por qué su testimonio no se sostendría? Sarah miró hacia aquí, expresión seria. El señor Reese tiene un poco de historia, ha tenido algunos encontronazos con la ley en el pasado, nada serio, pero es suficiente para que la fiscalía intente socavar su credibilidad. Debemos estar preparados. Por eso el corazón de Clarice se hundió. Incluso las personas que estaban dispuestas a ayudarla estaban siendo proyectadas bajo una luz negativa. Era como si cada ángulo posible estuviera siendo usado en su contra, cada pizca de esperanza siendo minuciosamente desmenuzada. Sarah suspiró, cerrando su cuaderno por un momento e inclinándose hacia adelante. Clara, estamos construyendo un caso, pero necesito que entiendas algo. La fiscalía no se echará atrás. Fácilmente creen que tienen a su sospechoso y harán todo lo que esté en su poder para asegurarse de que los cargos se mantengan. Necesitamos más que solo carácter, testigos y el video. Necesitamos evidencia contundente e innegable que te coloque lejos de ese robo. El pecho de Clara se apretó. ¿Qué pasa con las cámaras de seguridad de la escuela? ¿Has podido obtener el metraje?
Sara vaciló y el corazón de Clara se hundió en su estómago. El distrito escolar ha sido menos que cooperativo, admitió. Han entregado algo de metraje, pero está incompleto. Las cámaras no cubre toda la propiedad y hay huecos. Todavía estamos trabajando para conseguir más, pero está tomando tiempo. Clara apretó los puños con frustración. El tiempo siempre volvía al tiempo, algo de lo que tenía demasiado, y sin embargo no lo suficiente al mismo tiempo. Cada día que pasaba en este centro de detención era otro día perdido, otro día donde su vida se le escapaba cada vez más de su control. No entiendo, Clara, dijo su voz temblando de frustración. ¿Por qué la escuela retendría el metraje? Me conocen, saben que estuve allí ese día. ¿Por qué no querrían ayudar a demostrar mi inocencia? El rostro de Sara se oscureció y su voz bajó mientras respondía. A veces las instituciones se preocupan más por cubrir sus propias huellas que por hacer lo correcto. Si hay alguna indicación de que el metraje podría usarse para mostrar negligencia de su parte, como un fracaso en asegurar el área adecuadamente, podrían ser reacios a entregarlo. Se trata de responsabilidad. Clara se sintió enferma. El mismo lugar donde había volcado su corazón y alma en la enseñanza, el lugar que había sido su segundo hogar, ahora estaba potencialmente trabajando en su contra. La traición picó profundamente, pero había poco que pudiera hacer desde dentro de esas paredes. Tenía que confiar en Sara, confiar en que su abogado sería capaz de conseguir lo que necesitaban. El peso de todo eso la estaba presionando más que nunca, pero algo cambió en Clara ese día, sentada frente a Sara y escuchando cómo las probabilidades estaban en su contra. La vieja Clara, la que había creído en la bondad inherente del mundo, la que pensó que la verdad prevalecería por sí sola, comenzó a dar paso a una nueva versión de sí misma. Esta Clara era más dura, más resistente, no se iba a sentar y esperar a que el sistema reconociera su inocencia, iba a luchar por ella. Después de su reunión, Clara regresó a su celda. Su mente zumbaba con mil pensamientos. Mientras se sentaba en el borde de su litera, se encontró reproduciendo las palabras de Sara: necesitamos más testigos, más pruebas, más todo. Clara se dio cuenta entonces de que no podía confiar en los demás para arreglar esto. Necesitaba ser proactiva para tomar el control de su narrativa, incluso desde dentro de esta jaula. Esa noche, cuando Tasha se fue a dormir y la instalación se instaló en su habitual silencio inquietante, Clara yacía despierta mirando al techo. Iba a hacer lo que fuera necesario para limpiar su nombre. No iba a dejar que el sistema la aplastara, pero más que eso, no iba a dejar que rompieran su espíritu. A la mañana siguiente, Clara comenzó a hacer listas de todos los que podrían ayudar, a todos los que la habían visto ese día en la escuela. Escribió detalles de su horario, cada momento que pudo, dar cuenta de cada interacción que tuvo. Anotó su memoria para cualquier cosa que pudiera ser útil, cualquier cosa que Sara pudiera usar para construir una defensa sólida como una roca. También comenzó a comunicarse con su familia más. Su hermana Diana había sido su roca desde el arresto, pero Clara la había mantenido a distancia, no queriendo cargarla con los detalles de su terrible experiencia, pero ahora se dio cuenta de que necesitaba la ayuda de Diana, su fuerza, su creencia inquebrantable en la inocencia de Clara. Diana siempre había sido la feroz, la luchadora, y ahora Clara necesitaba ese fuego. Los días se convirtieron en semanas, y mientras la lucha por su libertad parecía extenderse sin fin, algo en Clara había cambiado. Ya no se sentía como una víctima esperando que alguien la rescatara. Ahora era una luchadora, y con Sara a su lado estaba lista para enfrentar lo que viniera después. El sistema le había quitado su libertad, pero no le había quitado su determinación. Iba a ganar esta batalla, sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar cuán dura fuera la lucha. En medio del caos y la incertidumbre, Clara encontró su fuerza nuevamente, la fuerza para ponerse de pie, para avanzar y exigir su libertad. El mundo exterior podría haberla olvidado, pero ella no había olvidado quién era, y mientras recordara eso sabía que tenía una oportunidad, una luz en la oscuridad. Clara estaba parada frente al espejo en su celda, mirando el reflejo de una mujer que apenas reconocía. Los días que pasó en el centro de detención la habían envejecido. Su rostro estaba más delgado, sus ojos hundidos por las noches de insomnio, y el peso del estrés había drenado el color de su tez. Una vez vibrante, pero a pesar del precio que esta pesadilla le había cobrado, Clara notó algo más en su reflejo, una determinación tranquila y una tranquilidad que no había estado allí antes. Todavía estaba de pie, todavía estaba luchando. Las semanas se habían convertido en meses, y la lucha por su libertad se había convertido en la batalla definitoria de su vida. Cada día traía nuevos desafíos, nuevos momentos de desesperación, pero Clara había aprendido a adaptarse. No tenía elección. El sistema no le iba a dar una salida fácil, y sabía que ahora la inocencia no era suficiente para garantizarla libertad. Tenía que demostrar su inocencia todos los días, ladrillo a ladrillo, pieza por pieza, pero cuanto más se prolongaba esto, más fuerte se volvía su determinación. Sus interacciones con Sara se habían convertido en un salvavidas. Cada visita, cada pieza de información nueva era como una pequeña chispa de esperanza, pero la fiscalía era implacable. Habían construido un caso en torno al robo que había ocurrido ese fatídico día y, aunque la evidencia contra Clara era circunstancial, en él mejor de los casos, era suficiente para mantenerla encerrada. Clara había llegado a comprender que al sistema no le interesaba la verdad.
Sara estaba interesada en cerrar casos y por ahora era una sospechosa conveniente, un nombre para marcar en su lista. Sara había estado trabajando incansablemente tratando de atravesar los muros de la burocracia que los estaban frenando. Las imágenes de seguridad de la escuela finalmente habían sido aseguradas después de semanas de divagaciones legales, pero el video granulado mostraba poco más que a Clara caminando hacia y desde su salón de clases, un borrón en la esquina del marco, no probaba de manera concluyente su inocencia, pero era algo y sin embargo, como Sara le había advertido a Clara desde el principio, algo no era suficiente a los ojos de la ley. Una mañana en particular, Clara fue llevada a la pequeña sala de visitas esperando otra reunión con Sara, pero en cambio encontró a su hermana Diana sentada al otro lado del cristal. El rostro de Diana se iluminó cuando vio a Clara, pero Clara podía ver la tensión debajo de la superficie, la forma en que los hombros de su hermana se hundieron ligeramente, las ojeras debajo de sus ojos por semanas de preocupación. «Hola», dijo Clara suavemente, levantando el teléfono de su lado del cristal. «No te esperaba hoy». La voz de Diana se quebró por la emoción. «No podía alejarme. He estado hablando con Sara intentando ayudar en lo que pueda, pero solo necesitaba verte, Clara, necesitaba escuchar tu voz». El corazón de Clara se apretó al ver la angustia de su hermana Diana. Siempre había sido la fuerte, la protectora, pero esta situación les había pasado factura a ambas. Habían crecido en una familia unida y Clara sabía que su arresto había enviado ondas de choque a través de sus vidas. Su madre, que siempre había estado tan orgullosa de ella, había estado tratando de mantenerse unida mientras Diana se había lanzado a la lucha con una ferocidad que Clara no había apreciado del todo hasta ahora. «Estoy bien, Diana». «Clara», dijo tratando de sonar más fuerte de lo que sentía. «Sara está haciendo todo lo que puede, estamos progresando poco a poco». Diana asintió, pero había un destello de duda en sus ojos. «Lo sé, pero está tardando tanto, Clara. Odio verte aquí, esto no está bien». «Sé que no lo está», dijo Clara, su voz suave pero firme, «pero vamos a superar esto, no me rendiré». «Y Sara, tampoco, solo tenemos que seguir luchando». Diana juntó sus labios, sus ojos rebosantes de sin lágrimas. «No sé cómo te mantienes tan fuerte», susurró. «Si fuera yo no creo que pudiera hacerlo». La garganta de Clara se apretó, pero forzó una sonrisa. «Podrías, lo harías porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Sobrevivimos, luchamos el uno por el otro». Diana parpadeó rápidamente tratando de evitar que las lágrimas cayeran. «Sí lo hacemos». Se sentaron en silencio por unos momentos, solo mirándose el uno al otro, dejando que las palabras no dichas entre ellos llenaran el espacio. Clara podía sentir el dolor de su hermana, y había reflejado el suyo propio, pero también sintió el vínculo entre ellas más fuerte que nunca, forjado en los fuegos de esta terrible experiencia. Después de la visita, Clara regresó a su celda. Su mente corría con todo lo que Diana había dicho. La verdad era que Clara no estaba segura de cuánto tiempo más podría soportar esto, la espera constante, la incertidumbre, el miedo de que puede que nunca se haga justicia. Todo estaba empezando a cansarla, pero no podía permitirse el lujo de quebrarse, no ahora, no cuando estaba tan cerca de demostrar su inocencia. Más tarde esa semana, Sara llegó con noticias que levantaron el ánimo de Clara y la hundieron de nuevo en un estado de ansiedad. «La fecha del juicio se ha fijado», dijo Sara mientras se sentaban una frente a la otra en la pequeña sala de visitas. Su voz era firme, pero Clara podía ver la tensión en los ojos de su abogado. El corazón de Clara dio un vuelco. Un juicio, el momento hacia el que se habían estado preparando, pero también el momento que la aterrorizaba. Todo dependía de esto, su libertad, su futuro, su vida. Sabía que esto iba a pasar, pero escuchar las palabras en voz alta lo hizo aún más real cuando Clara preguntó. Su voz apenas era un susurro. «Dentro de 3 semanas», Sara respondió con un tono mesurado. «Es antes de lo que esperaba, pero he estado presionando mucho para incluir esto en la lista. No quería que te quedaras aquí sentada más tiempo del necesario». Clara asintió, tratando de procesar la información. 3 semanas, eso no era mucho tiempo para prepararse, pero Sara había estado trabajando las 24 horas del día. Clara sabía que si alguien podía defender su inocencia era Sara. Había visto de primera mano lo tenaz que era su abogado, cómo se negaba a dejar pasar ningún detalle. «He estado revisando las pruebas». Sara siguió abriendo su archivo. «Las imágenes de la escuela ayudarán, pero no son una apuesta segura. La fiscalía argumentará que no prueba de manera concluyente su paradero durante todo el día. Ahí es donde entran nuestros testigos, la señora Warden, el señor Hendrick y algunos otros que pueden hablar de su carácter». Clara asintió lentamente. «Y la señora Roars, el video que tomó». Sara esbozó una sonrisa tensa. «Ese video será crucial, muestra que no se resistió al arresto y que los oficiales fueron agresivos sin causa. Puede que no la exonere directamente del cargo de robo, pero socavará la narrativa de la fiscalía sobre usted como sospechoso violento». Clara sintió una ola de alivio invadirla. No era todo, pero era algo. Cada pieza del rompecabezas, cada pequeña victoria importaba en esta lucha a medida que pasaban los días.
Clara se encontró alternando entre momentos de esperanza y momentos de profunda desesperación. Algunos días estaba segura de que la verdad saldría a la luz, que el sistema reconocería su inocencia, y ella quedaría libre. Otros días el peso de las acusaciones en su contra, la presión implacable del proceso legal, y la realidad de su confinamiento se sentían demasiado para soportar, pero a pesar de todo Clara se negó a darse por vencida. Encontró fuerza en las pequeñas cosas, las cartas que sus estudiantes le enviaban llenas de palabras de aliento mal escritas y dibujos que la hacían sonreír, las llamadas telefónicas de su madre, cuya tranquila determinación mantenía a Clara con los pies en la tierra, las visitas de Diana, que siempre la dejaba sintiéndose un poco más fuerte, y por supuesto Sara, que era incansable en sus esfuerzos por limpiar el nombre de Clara. Cuando finalmente llegó el día del juicio, Clara se sentó en la sala del tribunal flanqueada por Sara y su equipo legal. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había esperado, pero el peso del momento lo hizo sentir enorme. La fiscalía expuso su caso, primero pintando a Clara como una sospechosa que coincidía con la descripción del ladrón, confiando en gran medida en el testimonio de testigos que habían visto a una mujer de la complexión de Clara cerca de la escena del crimen. Era evidencia circunstancial. Pero la fiscalía la presentó con confianza, como si ya hubieran ganado. Entonces fue el turno de Sara. Clara observó con asombro cómo Sara desmantelaba el caso de la fiscalía pieza por pieza. Llamó a la señora Warden y al señor Hendrick al estrado, quienes testificaron que Clara había estado en la escuela durante el momento del robo. Sara presentó las imágenes de seguridad de la escuela que mostraban a Clara haciendo su día como de costumbre, y luego finalmente Sara presentó el video tomado por la señora Ramírez. La sala del tribunal quedó en silencio mientras se reproducía el video. Clara podía sentir la tensión en la sala mientras los jurados observaban a los oficiales arrestarla agresivamente. A pesar de su clara cooperación, la imagen de Clara siendo empujada al auto de policía, su rostro se llenó de la confusión y el miedo hablaron más fuerte que cualquier palabra. Cuando Sara dio su argumento final, Clara sintió una oleada de esperanza. Su abogado habló con pasión, recordando al jurado que el sistema de justicia se construyó sobre el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Señaló las lagunas en el caso de la fiscalía, la falta de evidencia directa que vinculara a Clara con el robo y la abrumadora evidencia de su carácter y sus acciones. El día en cuestión el jurado deliberó durante horas. Cada momento se extendió como una eternidad. Clara se sentó en la sala del tribunal, sus manos temblaban en su regazo, rezando en silencio por su libertad, y luego finalmente el jurado regresó. Clarice se puso de pie con el corazón en la garganta mientras el presidente leyó el veredicto: no culpable. Las palabras parecieron flotar en el aire por un momento antes de que la realidad de ella se hundiera en Clara. Sintió que sus rodillas se debilitaban, pero antes de que pudiera colapsar, Diana estaba allí corriendo a su lado. Las lágrimas corrían por su rostro. CL estaba cerca con una pequeña sonrisa triunfante en su rostro. Clara lo había logrado, había luchado, había soportado y había ganado. Mientras salía de la sala del tribunal libre por primera vez en lo que pareció una eternidad, Clara respiró profundamente el aire fresco y puro. Había recuperado su vida, pero más que eso, había recuperado su fuerza. El sistema había tratado de quebrarla, pero ella había emergido más fuerte, más decidida y más consciente de la lucha que todavía tenía por delante para ella y para todos los demás como ella que todavía luchaban por ser escuchados. Esto era solo el comienzo.